noches tengan todos y cada uno de nuestros amados televidentes. De verdad, complacido del Padre Eterno que nos concede este gigantesco privilegio de poder impartirles a todos y cada uno de ustedes ahí en sus casas, en la comodidad de su hogar, el mensaje de la palabra eterna. Y muy por supuesto, como así lo hemos venido diciendo programa tras programa, lo estamos haciendo dentro del contexto hebraico, dentro del contexto originario, legítimo y sagrado de la Escritura. Como bien lo han dicho centenares de personalidades de diferentes corrientes ideológicas, religiosas, han dicho que la Escritura, eso que se conoce en el cristianismo como la Biblia, es un libro hebreo, de los hebreos, en hebreo y para los hebreos. De forma que y de manera que estudiarla fuera de ese contexto es, sin lugar a duda, estar fuera de su esencia. Por el contrario, estudiarla dentro de su contexto originario legítimo es estudiar su esencia, su legitimidad. Y desde aquí, estamos haciendo este esfuerzo con la ayuda del Padre, con la bendición del Ruach HaKodesh y con el permiso de ustedes, porque así ustedes nos permiten llegar a sus casas. Un saludo a todos y cada uno de nuestros amados televidentes, los hermanos en Yeshua y por supuesto a todos y cada uno de los hermanos de la Quejilá, casa a su nombre y a su reino. Allá en Cabimas, allá en Bobures, aquí en el municipio y a lo largo y ancho, pues, a todos los hermanos en Yeshua HaMashiach de cualquier denominación donde puedan encontrarse. Estamos abordando, y así lo hicimos en el programa anterior, el estudio de la epístola, de la carta de Shaul o de Pablo a Gálatas o a los Galuyat, como realmente deberíamos decir, a los dispersos de Yahweh, a los hijos de Efraín, a los pertenecientes a las 10 tribus que fueron dispersos y que nunca regresaron, pero que este hombre, conocido en el cristianismo como Pablo, su nombre legítimo es Shaul, es llamado, como lo leímos en el libro de los Hechos, capítulo 13, 46, 45, 47, es llamado por Yahweh en el Elohim de Israel para que le vaya a anunciar a la casa de los dispersos, de los hijos de Efraín, a la casa de Israel, el regresar de ellos y cómo instruirlos en este regreso nuevamente en la Torá, en la Escritura Sagrada. Y de allí pues empezamos a estudiar la epístola a los Gálatas, entendiendo, y voy a pedirle al equipo de producción que nos coloque esa lámina, ¿ves? Estamos estudiando precisamente la epístola de Galuyat, conocida en el cristianismo como Gálatas, pero por supuesto en el contexto hebraico. Y eso hace alusión a lo que nosotros estamos utilizando aquí como emblema, la siguiente lámina, que es donde están las dos casas. Y ya vamos a pedir al equipo de producción que me coloque la lámina donde están las dos casas, que es realmente esa obra restauradora de Yeshua, de la casa de Israel y la casa de Judá. Y la función de Shaul, orientar a los que están regresando, de dispersos, mezclados, gentilizados, paganizados en el mundo, pero que han decidido regresar a su raíz, a la fe de su raíz, o a la raíz de su fe, y es el contexto hebraico. Dijimos, y resumo esto solo para continuar en la hilación del tema, en los estudios pasados, en el programa pasado, que tendríamos que responder 3 preguntas fundamentales. ¿Quiénes eran los que se les estaba escribiendo? La población de Galuyat, el conocido como la población de Galacia o el Ponto de Galacia. Y también dijimos que íbamos a responder, y esa lámina también la tenemos, 2 preguntas fundamentales. Pero yo añadí una tercera, de hecho, aquí en el estudio. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Quién les escribe? A los Gálatas, a Galat-Yu. Y una tercera que no está allí, pero que sí la abordamos, de hecho, ¿por qué se les escribe? Y en ese por qué se les escribe, porque ya las 2 preguntas anteriores nos ocupamos en resolverlas. Pero el por qué se les escribe, precisamente allí se nos llevó buena parte y toda la programación pasada, y dijimos que teníamos que acudir al capítulo 15 del libro de los Hechos. Y precisamente yo quiero que nuevamente leamos rápidamente las láminas que tenemos allí del libro de los Hechos, para ya de una vez continuar
en la hilación de este tema. Pido al equipo de producción, por favor. Ahí está. Dijimos que teníamos que acudir al capítulo 15 del libro de los Hechos, al versículo 1. Dice, porque algunos hombres bajaron de Yahudá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo que no pueden ser salvos a menos que se sometan a la circuncisión, Brit Milá, como dice allí, en la manera ordenada por Moshe. Y se suscita un problema, y eso lo abordamos. ¿Quiénes eran estos que estaban enseñando eso? Continuamos con la siguiente lámina. Es importante que los hermanos en Yeshua tengan presente la problemática, el contexto, por lo que ya explicábamos, de lo que contiene cada epístola. Vamos a la siguiente lámina, que es el versículo que sigue. El versículo 24 es clave. Hemos oído que alguna gente han salido de entre nosotros sin nuestra autorización. Es importante lo que dicen allí los emisarios, fundamentalmente Kefa, fundamentalmente Jacob y Johanán, que eran los que comandaban el concilio masiánico que se constituyó después de la ascensión de Yeshua HaMashiach. Muy bien, y el versículo 5 del capítulo 15 del libro de los Hechos, nos dicen quiénes eran. Y dijimos que ahí dice que de los que habían creído era de la secta de los perushim, los fariseos. Y yo dije que aquí hay tres grupos de personas y ahí lo tenemos, gracias al camarógrafo. Dice, pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los perushim, que es la palabra fariseo. Ellos se levantaron y dijeron, es necesario que nos sometamos a la Brit Milá, que es lo que así se dice en hebreo, circuncisión, y dirigidos a observar la Torah de Moshe. Ahí el problema es, y lo dijimos, que estos señores, esta secta de los fariseos que habían creído, bajaron sin la autorización de los emisarios, y ahí están los tres grupos, los fariseos, los saduceos y los esenios de Qurán. Y nosotros nos ocupamos en estudiar, descifrar qué enseñan, quiénes son y quiénes eran los fariseos, los perushim, como le conocemos en el contexto hebreo. Y dijimos que Yeshua los confrontó, dijimos que eran una secta apegada a lo de externo, a ellos les interesaba era el apego a lo de afuera, les importaba cuidar lo de afuera, lo de adentro no les importaba, les gustaba ser visto por los hombres. Yeshua les llamó no menos de 5 veces hipócritas y precisamente tenían como base fundamental su creencia el apego a la Torah oral, y eso lo especificamos bien y hicimos una buena diferencia entre la Torah oral, que era la recopilación de las tradiciones y de las dogmas que los fariseos empezaron a añadirle a los mandamientos de la Torah de Moshe, que es la llamada Torah escrita, dada por Yahweh a Moshe. Y allí se nos fue aquel programa explicándole a nuestros hermanos en Yeshua y a todos los televidentes quiénes eran los fariseos. Hoy nos vamos a ocupar de los dos siguientes grupos que fueron a perturbar la mente de los creyentes que estaban regresando a su raíz en Galuyá, porque dijimos que Galuyá significa los dispersos de Yahweh, en este caso regresando. El otro grupo, y es importante que tengan esto presente los hermanos en Yeshua, los que estudian la Escritura, y de forma tal que puedan entenderla dentro de su contexto legítimo, es que el segundo grupo de personas que fueron a influenciar a sus hermanos son los saduceos. Escuchen, esta secta religiosa también la menciona la Escritura, y el origen de esta secta se remonta a los días de Salomón, buenos años antes de Yeshua. Ellos vienen de un hombre, de un Cohen, un sacerdote que se llamaba Sadoc. Él era muy apegado a la justicia, de hecho Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que los saduceos se les consideraba que ellos eran justos o se apegaban a la justicia. Esa es la connotación entre paréntesis con lo cual se les consideraba. Ahora, dentro de su creencia, en estos 2 minutos que me quedan, hay algo bien puntual a diferencia de los fariseos, que los saduceos, ellos no creían en la existencia del alma, no creían en la existencia del espíritu, no creían en la existencia de los ángeles, no creían en nada, ellos creían solo en que la existencia del hombre se basa en vivir esta vida y no más. Ahí estaba en buena medida su creencia. Y eso lo podemos conseguir en Mateo 22, 23 hasta el 32, y también lo podemos conseguir en el libro de los Hechos 23, 8, en lo que creían y en lo que se les acusaba de lo que no creían. Ahí está la base fundamental de este segundo grupo que se encargó de ir a perturbar, ojo, la mente de los Galuyá. Y añado una característica fundamental de los esenios.
ellos no creían en el servicio que se ejecutaba en el templo sagrado de Jerusalén. Es decir, no aceptaban el oficio de la familia de Aarón, no creían en el servicio del templo. Y esto es importante. Por eso ellos se basaban en recoger lo que ellos consideraban las buenas bondades de todas las religiones existentes hasta esa época y agarrar de lo que ellos consideraban buena de cada uno. Por eso se les conocía que ellos tenían una mezcla de gnosticismo y de metafísica y de budismo. Esas tres vertientes, ellos, incluyendo de la Torá de Moshe, ellos agarraron de lo que consideraban lo bueno de cada una de estas tendencias para ellos practicarlas y enseñarlas como justicia. Así que al regreso, continuamos estudiando quién era el segundo grupo y el tercero que nos falta de los que perturbaron la mente de Galuyat Gálata. Al regreso les esperamos. המשיח, אני מאמין.